Vuelvo a mi pasado, a uno ilusorio seguramente, a la hacienda de mis abuelos. Regresar es quizá el motivo de todo viaje. Se ha huido sin saberlo para volver. Vuelvo a recuerdos de espejos y fotografías, de objetos con memoria. La memoria tal vez solo sea una manera de olvidar. El cuerpo instintivo se siente en casa de nuevo. Busco entre los muebles y las cosas, en el pasado de la historia y en las historias de los héroes. El gusto de las letras, el sabor de las palabras, el presente perpetuo de la cocina y el libro. Desempolvo fantasmas de tela y rehago lo ya hecho. El cobre de mi abuela, la tinta de mi abuelo, son los puentes entre los tiempos. La tierra, refugio al borde del mar, su aspereza y sus frutos, los elementos, la simpleza. Vuelvo a mi pasado, a los alimentos terrenales. Hacienda San Cristóbal Polaxtla, Puebla, 24 de octubre. Aquel niño zapoteco se pierde en el calor de la sierra e imagina sin querer fastuosos banquetes, bólidos de aceros que cargan a miles y que van más allá de esta tierra. Se imagina su piel blanca e imagina la paz. Aquel niño es un hombre tapizado de medallas, tapizado de trincheras, presidencias y contradicciones. Y también es Porfirio Díaz, el dictador, el pacificador, la opulencia económica, la modernidad, la revolución y el dolor. Moisés Rosas también ha servido en trincheras educativas y culturales. Juntos reconstruimos las iglesias que el sismo derribó en Puebla. Hoy nos reencontraremos para charlar del viejo dictador y su época rica en matices y notas, pero llena de momentos importantísimos. He pensado en un banquete francés tomado del Escoffier, un filete en salsa financiera con espárragos en salsa muselina y una ensalada andaluza de pimiento rojo. Será un modo de homenajear las épocas de la paz porfiriana en esta hacienda que tanto le debe a ese tiempo. Hola Moisés. Hola Pedro. Bienvenido, muchas gracias. ¿Cómo te va? Qué gusto verte. Encantado. Buen pretexto para vernos y para platicar de Porfirio Díaz. Con mucho gusto. Y de esa época tan mal historiada. A lo largo de muchas conversaciones, de muchos viajes, sobre todo en Puebla, hemos compartido la idea de que hay que revalorar la historia de México y que se necesita un nuevo nacionalismo. Y siempre ha surgido en nuestras conversaciones la figura de Porfirio Díaz, que ha sido uno de tus intereses personales, académicos. He aprendido muchísimo platicando contigo sobre alguien que es quizá injustamente olvidado. Sí, yo creo que Porfirio Díaz es un personaje central de la historia del país. México, como cualquier nación, tiene los mitos fundacionales de los héroes. Claro. Y podemos pensar en las figuras emblemáticas de la nación, como Hidalgo, Morelos, obviamente don Benito Juárez, Zapata. Pero Porfirio Díaz, dentro de la galería de los que son los personajes históricos más importantes, estoy absolutamente cierto que es uno de los personajes históricos menos conocidos de México. Muy cargado hacia lo que fue la parte de represión, de dictadura, que por supuesto existió, pero el personaje es mucho más rico y mucho más multidimensional que muchos otros personajes de la historia de México. ¿Cómo describes tú esa formación múltiple? Mira, yo creo que tiene que ver con dos factores, dicho muy coloquialmente. El primero, que la formación de Díaz, Porfirio Díaz hay que recordar que nace el 15 de septiembre de 1830 en Oaxaca. Un país prácticamente analfabeta, un país que apenas sale devastado en lo económico, en lo político de la lucha de la independencia, y que, a diferencia de la mayoría de la población, él tiene la posibilidad de acceder al seminario de la Santa Cruz de Oaxaca,
da clases privadas de latín para ganarse la vida Porfirio Díaz, entra en contacto con un señor que se llama Marcos Pérez. Y Marcos Pérez era amigo de Benito Juárez, a la sazón director del Instituto de Ciencias de Oaxaca. Marcos Pérez lo convence que deje el seminario, nunca se ordena. Nunca se ordena, y entra al seminario, entra al Instituto de Ciencias de Oaxaca, siendo, como decía yo hace un momento, Benito Juárez el rector o el director, y entra a estudiar Derecho. El Derecho le da a él otra formación y otra visión. En el momento en que Juárez salta a México y tiene unas posiciones muy relevantes como el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, evidentemente se abre para Porfirio Díaz un horizonte que ya no solo es Tehuantepec, donde estuvo como jefe político, o en Juchitán, donde también estuvo en algún momento, sino se abre la nación, se abre el país entero, ¿no? Entonces hay dos factores que de inicio en la biografía de Porfirio Díaz lo marcan de manera, yo diría, de manera fundamental. La formación personal, ser humilde, ser pobre, la formación en el Seminario de Santa Cruz de Oaxaca, el haber estudiado leyes, aunque no se haya recibido, en el Instituto de Ciencias, que como yo decía, le da una visión del mundo muy sólida y muy amplia, y la relación política con Benito Juárez. Si no hubiera existido un Juárez, Porfirio Díaz, por muy talentoso que hubiera sido, se hubiera quedado en Oaxaca, y probablemente hubiera sido un liberal muy destacado en Oaxaca, quién sabe. Pero digamos, el papel tan importante que tuvo en lo político, en lo militar, tuvo que ver muchísimo con que Juárez se rodeara de un paisano de él que conocía desde joven, donde él era el mentor. Cuando Juárez defiende la Constitución del 57, Díaz, que lo conoce, individuales, Díaz lo conoce, era su mentor, era su maestro, había un grado de amistad, y tenía que evidentemente sumarse, obviamente. se suma Juárez. ¿Qué es lo que no le perdona entonces finalmente Díaz a Juárez? ¿Por qué se levanta en armas frente a su mentor? Muchos casos, no solo en la historia, sino en la vida cotidiana, cuando hay una relación siempre de un mentor hacia un alumno, discípulo, hay un momento de parricidio. Entonces yo creo que puede haber pasado eso, que es desde la parte más intimista de lo que yo puedo como hipótesis avanzar, pero evidentemente está de por medio. Además, yo te limpié la plaza cuando llegaste a la Ciudad de México, yo te dejé el camino libre y no me dejaste. Y no entré contigo. Así es. Yo te recibí en Tlanepantla. Eso es importante. Yo te limpié Oaxaca, Puebla, Veracruz, el Distrito Federal, y cuando yo te recibo, tú subes en el carruaje al Lerdo de Tejada, a otros, y me dejas en el caballo en la entrada. Hay un primer signo de que tu lugar es este y el ejercicio del poder es mío. Ahí hay una primera ruptura. Claro, con el tiempo, bueno, finalmente Díaz debió haber aspirado como cualquier gente, decir, bueno, pues ya estoy en la antesala de la presidencia, ¿por qué no yo? Claro. Y aquello termina en un desastre, cuando la relación había sido, como te lo vengo no vuelven a verse, narrando una vez más, bueno, era una relación de padre e hijo. Un día el ya no tan joven Díaz finalmente llega a la presidencia en buena medida porque se nos muere Juárez, la angina de pecho es providencial, derrota al Lerdo de Tejada, que más tenía una animadversión popular muy grande, y finalmente Díaz llega, a pesar de que tuvo sus problemas en las dos rebeliones, cuando llega al poder llega bastante legitimado. Se da cuenta de algo muy importante después de la derrota de 1871, que tiene que ver con lo que yo comentaba. O sea, se da cuenta que el problema no solo es militar, sino que el problema es de orden, por supuesto, militar, quien gana la guerra, pero el problema es de orden político. Entonces, a lo que él se dedica en esos años, muerto ya don Benito Juárez en la presidencia de Lerdo de Tejada, él descubre que la única manera de triunfo no son las armas, y que si logras triunfar por las armas, a diferencia de todo lo que había pasado en el siglo XIX, donde cambiamos de presidente tan seguido, llegar a ser presidente de México en algún momento era durar 3 meses, durar 6 meses. Lo sólido es el tejido de alianzas políticas con los grupos de poder. Y cuando él logra entrar a la Ciudad de México el 26 de noviembre de 1876, después de la derrota del Lerdo de Tejada, y se instala como presidente de la República para que haya elecciones, etc., él ya llega con una solidez política que muy pocos de sus antecesores habían tenido. Quien funda una nación, quien crea el Estado mexicano en gran parte, es Díaz. Ya con un marco jurídico de la Constitución, que lo agarra a un lado, pero con un marco jurídico de la Constitución, con una historia de 60 años de disputa, no solo por la nación, sino de las ideas políticas sobre las cuales tendría que estructurarse y fundarse la nueva nación. Por eso Tolstoy, no cualquiera le llamó a Díaz monstruo de la naturaleza, porque es un monstruo de la naturaleza, una persona que puede lograr eso
en tan poco tiempo, cuando parecía imposible en un país absolutamente dividido, roto, que lo logra, vamos a decir esa palabra que a ti y a mí nos disgusta mucho, civilizar, y que incluso cambia las costumbres culinarias, las costumbres gastronómicas, Sí, claro. las costumbres arquitectónicas, el país se afrancesa. Porque cambia todo, Así es. cambia todo. Y entramos a la cuarta fase del personaje multidimensional. Ujú. Sacerdote, abogado, militar, y entramos a la última, y la más importante para la presidencia, el político. Porque el que gobierna, Así es. finalmente, tiene la capacidad de metamorfosearse de tal manera el individuo, el Y personaje, de aprender dentro del poder, claro. que es resultado de las condiciones históricas de México, pero él influye profundamente en las condiciones de A México. modificar. Y entra la formación del político, que es el que realmente va a gobernar, más que el militar. ¿Qué te parece si hablamos en la cocina del político para jugar con las palabras? Cocinamos política y seguimos conversando y guisando sobre días. Me parece muy bien. Salud, Moisés. Salud, Pedro. Qué gusto platicar como siempre Excelente contigo. tenerte aquí. Gracias. Pues en homenaje a Escoffier, al afrancesamiento paulatino de don Porfirio, a su blanqueamiento paulatino, que casi podríamos ir describiendo sus 6, casi 7 presidencias en términos de su propio afrancesamiento, vamos a hacer 3 recetas de Escoffier, si te Perfecto. parece. Te voy a pedir que me ayudes a picar unos shallots Con mucho gusto. y yo voy partiendo nuestro lomo. Vamos a amarrar para que selle maravillosamente. Cuéntame de ese periodo. Llega por fin al poder. En 1876 y inicia un periodo que seguramente ni él mismo calculó, Claro. imposible, nadie conoce Nadie, el futuro, por muy por talentoso que sea, lo que iba a durar de presidente de la República. Ni ¿no? Nostradamus. Bueno, ni Nostradamus. Entonces él llegó en 1876, tenía 46 años, un hombre relativamente joven y que con mucha ambición, que había estado formado y forjado a lo largo de muchísimos años en la lucha por México, con una ideología clara que era el liberalismo. Entonces, bueno, pues llega con todo ese Sígueme bagaje. contando y yo voy a poner un poco de aceite en el sartén. Cuéntame. Finalmente, bueno, Díaz va consolidando una presidencia que termina en 1880, hace un interregno con un agente muy leal a él, muy cercano, que era Manuel González, y entonces en 1880 deja la presidencia y se retira a Oaxaca como gobernador del estado. Y como gobernador del estado hace cosas muy importantes, por ejemplo, ahora donde está el Centro de las Artes de Oaxaca, que impulsó el maestro Toledo, Claro. Francisco Toledo, con el Consejo Nacional Sí, para sí. la Cultura y las Artes, crea una fábrica textil, que el edificio es fantástico en cuanto a su arquitectura. Entonces, lo que se ve siendo gobernador es esta vocación por la modernidad, Claro. que luego se expresaría, Que se va repitiendo, ¿no? no, se expresaría en las siguientes presidencias en el impulso a los bancos, a los telégrafos, a los ferrocarriles. Era un hombre modernizador en todo lo que hacía. O sea, era un hombre que no había salido del extranjero, había hecho un viaje ya a Estados Unidos cuando se casó con Carmelita en 1882, había visto Nueva York, pero no era un hombre que hubiera Veme ayudando vivido... a quitarle los tallos a los Sí. champiñones en lo que me cuentas, por Perfecto. favor. Claro. Entonces digo, independientemente de que hubiera visitado el extranjero o no, era un supuesto. hombre de una visión, de una modernidad apabullante. Y además tuvo otro talento que es difícil de encontrar a veces en los gobernantes, que es saber hacer un equipo, Pedro. Claro. Saber Es muy escoger a difícil, la gente por supuesto. y ponerla en el lugar que le corresponde o que le es más útil, ¿no? Exactamente. Y además él tuvo un reto adicional. No solo formó un equipo, formó varios equipos a lo largo de las presidencias, porque como duró tanto tiempo, Voy a deslazar mis chalotes con aceite, con un poco de vino. él regresa a la presidencia en 1884 y gobierna ininterrumpidamente de 1884 hasta 1911. Entonces, si pensamos que la primera vez que es Agregamos presidente... demi-glace, perdón que te interrumpa, No, está bien, agregamos está un bien. poco de salsa demi-glace. La primera vez que es presidente es 1876 y termina en 1911. Eso le plantea que con los hombres que comenzó a gobernar, Pedro, Sí. no termina Por supuesto. por cuestiones biológicas Claro, generacionales. claro. Entonces le tocó hacer varios equipos a lo largo de su... Que eso es algo que también no se comenta nunca de No. Díaz. Le toca hacer varios equipos totalmente distintos, ¿no? Y adaptados a las condiciones Por que iba viviendo. supuesto. Y tuvo el talento de seleccionar a los mejores. Claro. Justo Sierra Limantur, Matías Romero, Justo Sí, ¿qué Benítez. gabinete? Si quieres es suficiente, gracias. ¿Sí? Voy incorporando los champiñones. Ahora, además, yo creo que las primeras reelecciones, cuando la gente vio que había paz en el país después de tantos años de guerra,
Cuando la gente vio que había crecimiento económico, no para las mayorías, porque la mayoría de los campesinos eran acasillados, por supuesto. Los obreros tenían condiciones. Lo último que nos falta es agregarle trufa. Yo me imagino que te lo estás ya saboreando. Por supuesto. Las condiciones del proletariado mexicano eran muy difíciles. Muy difíciles, el tema de la hacienda. Era terrible. Surge una clase media que es importante, que es un colchón dentro de la propia sociedad porfiriana, pero las condiciones en general sí mejoraron. Eso le dio la posibilidad de tener una legitimidad política para continuar al frente del régimen, ¿no? Eso creo que también es muy importante. Tú estudias desde la licenciatura y luego en el doctorado, todo el tiempo has estado en la parte académica tuya estudiando el tema fiscal, el tema económico del porfiriato. Se repite mucho en el comentario casi popular de la gente que esa es una de las grandes contribuciones de Díaz, la parte económica. Tú la has estudiado muy a fondo y sabes a qué se debió. Se debió quizá no solo al Díaz, sino a dos grandes, o por lo menos a dos grandes periodos de dos enormes ministros de Hacienda. Yo creo que en primer lugar coincide un ciclo de bonanza económica mundial, que es lo que realmente marca el porfiriato. Sí. Digo, Porfirio Díaz en un momento de crisis económica mundial hubiera sido otro tipo de gobernante y tal vez no hubiera durado los años que duró. Duró porque le tocó un ciclo de bonanza económica muy largo. Claro. Eso es lo primero. Y lo segundo, efectivamente, tuvo hombres brillantes al frente de la Secretaría de Hacienda, como Matías Romero, como José Ives Limantur, de un México de primera mitad del siglo XIX, que era un México autárquico, rural, aislado. De repente, a finales del XIX, principios del XX, encontramos un México totalmente conectado con el mercado mundial. Por supuesto. Y que eso le permite inversiones foráneas. ¿Cómo te gusta la carne? Perdón que te interrumpa. Bien cocida. Bien cocida, pues casi está. Ahorita estoy a punto de sacarla, pero para que no se nos vaya a quemar, mira nada más que bien está. A nuestro filete en salsa de miglas lo vamos a acompañar con unos espárragos con salsa muselina, que no es otro que una salsa holandesa con crema. ¿Me ayudas entonces con los espárragos? Encantado. Pásame uno y mira, lo importante del espárrago es que solito a la hora de partir te das cuenta qué es lo que queda fresco. Y luego, si quieres, además de hacerle esto, le puedes pelar un poco para que queden mucho más suaves sin tocar la punta, para proteger la punta del espárrago, que finalmente es lo más rico. Muy bien. Y bueno, hay este momento, como dices, de bonanza económica, hay estos ministros de Hacienda, hay las condiciones también en la propia vida mexicana, como para que venga el capital extranjero. Así es. Y ahí hay un problema gravísimo para la nación, porque finalmente lo que era muy bonancible del capital extranjero, por ejemplo, para iniciar la explotación del petróleo, los nuevos puertos, los ferrocarriles, los bancos, que fue muy importante para sentar las bases de una nueva economía para México, se convirtió en algo perverso. Claro. Los grandes motores de la economía nacional en términos económicos quedan en manos de extranjeros. Y en estos periodos, en esta situación económica, insisto en el tema, Díaz viene, va, nombra un interino o convoca otras elecciones y finalmente se reelige. Siempre se reelige. O sea, salvo el periodo de Manuel González en 1884, el resto... Es una reelección permanente. Es una reelección permanente, todo el tiempo. Hasta la de 1910-16, que ya era una cosa bastante irracional. En 1910 tenía 80 años. Claro. Y por muy vigoroso que fuera y muy talentoso, según él iba a gobernar 6 años más, o sea, de los 80 a los 86. Eso es... Para que llegara un vicepresidente, a 1916. Corral, enfermo. Claro, que finalmente se morirá en Europa. De alguna manera reflejaban ellos mismos el fin de un régimen. Claro. La salud quebrantada de ellos era el reflejo del agotamiento de un sistema político, el del porfiriato. Por supuesto, tienes toda la razón. Vamos a picar ahora, para empezar la ensalada, si te parece, en juliana un pimiento, pero sígueme contando, porque realmente es apasionante. Le voy a agregar la salsa muselina a los espárragos, con lo que prácticamente vamos a haber terminado el segundo de los platos con los que vamos a acompañar esta tarde. Y bueno, con él llegó, como tú lo dices, el telégrafo, el teléfono, el cine. El ferrocarril. Un cambio en la modernidad, en la tecnología de México, muy importante. El ferrocarril también, si uno ve, ¿no? Que es el México central. De 1876, cuando él llega al poder, y el que él deja en 1911, no él por él, sino porque los cambios de la historia, las fuerzas, por la correlación de fuerzas políticas, la correlación de fuerzas sociales, económicas, había cambiado. Y es un país absolutamente diferente en 30 años, ¿no? Ahora, frente a toda esta modernidad, uno no puede olvidar las mazmorras de San Juan de Ulúa, la represión de los mineros de Cananea y al haber invitado a los Rangers, a los
a los norteamericanos a que vinieran a reprimir a los obreros mexicanos, a los Claro. mineros. Uno no puede olvidar rebeliones indígenas, la los matanza yaquis. del 25 de junio de 1879 de Mátenlos en Caliente, Claro. lo de los yaquis y los mayos. O sea, frente a un régimen que tuvo muchas cualidades para la modernización de México, uno no puede olvidar también una política social represiva y un régimen profundamente antidemocrático. Que quizás esa es la gran hipoteca o el gran costo social de la modernización de México. Pues sí, pero lo que uno aspiraría como mexicanos a poder tener una Todo eso sin... una modernidad política, Incluyente. una elevación de la calidad de vida de los mexicanos en la libertad, en la tolerancia, en la democracia, con justicia social. Por supuesto. Pues mira, tenemos ya nuestros espárragos en salsa muselina listos, nuestro filete en demi-glace listo, y lo único que nos falta es terminar con una exquisita vinagreta Muy e bien. irnos a seguir platicando Muy al bien. comedor. Muy Muchas bien. gracias. La cocina de la presidencia de Díaz, presidencia que deja por la fuerza, renunciando, como dices, el 25 de mayo, se va en el Ipiranga, muy dolido, incluso se va en un barco alemán, desconfiado de cualquier mexicano que pudiera subir ahí, apuñalarlo por la espalda y matarlo. Y se lleva sus memorias, se lleva sus baúles de correspondencia. ¿Cómo ves tú el exilio de Díaz? ¿Cómo habrá sido el exilio de Díaz? Yo creo que antes de hablar del exilio, si tú me lo permites, Por querido supuesto. Pedro, es una salida forzada, Ujú. pero yo creo que también contribuyó mucho. Es cierto que la Ciudad de México y estas manifestaciones en torno a su casa, Las famosas en la la casa de calle- Cadena, ¿no? en la calle de la Cadena, Así es. donde actualmente está el edificio Vancomer en Venustiano Carranza, sí lo presionaron mucho, sí había brotes revolucionarios por todo el país, pero finalmente Díaz, dentro de todo, tuvo el talento de dejar la presidencia en un momento, a pesar de todo, relativamente oportuno. O sea, si Díaz hubiera dejado la presidencia en 1904 o en 1910, después de las fiestas del centenario, hoy sería el gran El más héroe grande héroe de nacional. la historia de México. Todas las escuelas se por llamarían supuesto. Porfirio Díaz, todas las familias se llamarían Porfirio Díaz, Exactamente. haríamos el Día Nacional de Porfirio Así es, Díaz. Claro. Pero bueno, la condición humana, como diría André Malraux, Malraux. es así, y se fue por la puerta del servicio. ¿Y estos 4 años en el exilio los habrá gozado? Estas manifestaciones permanentes de Yo creo que amor, no. por ejemplo, No, ver al no. Kaiser, ir con No, los no, reyes no, de no, no, España, no, no. Yo- la espada de Napoleón en Austerlitz, ir a Egipto. Bueno, pero se ha de haber divertido y le ha de haber gustado que el Kaiser le hiciera honores, pero en Y realidad, que le dieran su digo, espadita. si uno observa la biografía de él, después de todo lo que viviste, Ujú. de todo lo que hiciste, Ujú. pues es un fin. Tremendo. Ahí se aplica claramente el concepto de ostracismo. Sí, porque sabe que no O sea, puede regresar Te a vuelves México. una ostra. Después de ser el motor y la locomotora de un país y de cuántas generaciones de mexicanos. Casi es tan trágico como él abandona su casa en la madrugada y sale escondido, como tan trágico termina ese periodo de la vida de México Por supuesto. entrando a la revolución. Has estado haciendo un diagnóstico, yo diría incluso una radiografía precisa de las necedades de ciertos seres humanos que han llevado a México a tragedias, a guerras civiles, y lo has hecho con una precisión asombrosa que a mí me encanta y que te agradezco. Realmente he aprendido mucho esta tarde. Salud. Salud, Pedro. Por México. Por México.